La juventud es la mejor etapa para el desarrollo personal y cuanto más joven empieces, mejor. Las edades de los 13, 14, 15, 16, incluso hasta 20, 21 son las mejores etapas para convertirte en un adulto al 2000% en el futuro, para superar a todos y para adelantar a todas las personas que están ahora mismo en tu entorno. ¿Por qué? Porque a esa edad nadie trabaja y es la mejor edad para el desarrollo personal. Si no la has aprovechado y ya la has pasado, nunca vas a poder pillar ese boost que tienes en esa edad, ese boost de tiempo libre, ese boost de falta de responsabilidades, de poder hacer lo que quieras y dedicar simplemente a aprender y a crecer. Por eso hoy voy a darte 7 claves que te diría si yo volviese a tener esa edad. 7 cosas que yo haría si volviese a tener los 14, 15, 16 y realmente son cosas que yo desearía haber empezado a hacer antes y tener esta mentalidad que yo tengo mucho antes para poder desarrollarme y haber crecido muchísimo más. Créeme que si estás entre estas edades y cumples con estas 7 claves vas a adelantar totalmente a la gente que te rodea, porque nadie lo hace. En primer lugar es que aprendas alguna habilidad extra. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues básicamente que uses tu tiempo, que inviertas tu tiempo en aprender algo que te dé valor, que aporte a tu vida. Puede ser dependiendo de lo que a ti te guste, es decir, estás en una etapa en la que no tienes responsabilidades, no tienes seguramente un trabajo obligatorio que realizar por subsistencia, por sobrevivir ni por nada, porque la mayoría pues viviréis con vuestros padres, os mantendrán, tendréis casa, tendréis comida y tendréis que simplemente ir al instituto y estudiar. Entonces, aprovechar para aprender habilidades extra y pueden ser cosas que os gusten, dependiendo de lo que le gusta a cada uno. Si te gusta entrenar, te gusta el deporte, pues aprende un deporte concreto o aprende pues actividad física, aprende a entrenar personas, aprende una habilidad específica. Si te gusta, yo que sé, los videojuegos, pues puedes montarte un canal de YouTube sobre videojuegos, puedes empezar a aprender sobre ese tema, puedes aprender programación, dependiendo de lo que te guste, tú haz lo que tú consideres. Si te gusta la música, pues pásate las tardes haciendo música, aprende a producir, aprende a tocar instrumentos, aprende a cantar, aprende lo que sea, pero usa esa edad para aprender habilidades extra a un nivel bastante desarrollado, porque entonces cuando llegues a los 20, 30, tendrás habilidades muy trabajadas ya a esa edad y no tendrás que ponerte a todavía aprender cosas avanzadas cuando ya seas más mayor y no tengas tanto tiempo. Si llegas ya a edades avanzadas de 20, 30, teniendo conocimiento en cosas que además a ti te gustan, podrás dedicar tu vida muy probablemente a cosas que a ti te hagan feliz, a cosas que a ti te interesen y que no te tengan pues arrastrado, que no te tenga encadenado, por así decirlo. Así que aprovecha esa edad y además cuantas más habilidades aprendas, mejor, porque cuanto más valor tú tengas, después más vas a recibir cuando entres en el mercado laboral y cuando empieces tus propios proyectos personales. Así que por favor aprende habilidades extra porque es lo mejor que puedes hacer. Lo que digo, si te gusta el entrenamiento, pues aprende a entrenar, estudia sobre anatomía del deporte, estudia sobre nutrición. Si te gustan los videojuegos, móntate un canal de YouTube, aprende sobre videojuegos, móntate un canal de críticas, móntate, yo que sé, empieza a redactar críticas también para revistas, lo que tú quieras. Aprende programación, si te gusta la música, pues haz música, aprende a producir, aprende a masterizar, a mezclar, aprende a tocar instrumentos, lo que sea que quieres hacer, pero apréndelo. Y cuantas más cosas te gusten, mejor. Número 2. Es que exprimas tu físico. Es el mejor momento para exprimir tu físico. Como hemos dicho, tienes más tiempo libre que nunca, amigo. Así que, por favor, úsalo, porque en el futuro, cuando tengas 20, 30, 40 años, vas a tener responsabilidades y cosas que te aten. Quizás tengas que trabajar mucho, quizás tengas que tener pues mucho tiempo ocupado en otras tareas y no tengas tanto tiempo para cuidar tu físico. ¿Que es posible igual? Sí, pero si aprovechas esta etapa de tiempo libre, esta etapa en la que estás además a tope de energía porque estás en la juventud y es el momento en el que más desarrollo físico vas a tener si te pones a entrenar, tienes que aprovecharlo. De verdad, ojalá yo hubiese empezado con esta mentalidad mucho antes, porque es cierto que yo empecé de joven, a los 15, 16, 17 en el gimnasio, pero no me lo tomaba en serio. Hacía 4 mierdas, después faltaba, después no sé qué, y no empecé seriamente hasta los 20, 21 años a entrenar seriamente y empezar, pues en serio, a exprimirme a tope. Entonces, si hubiese empezado antes, hoy ya tendría un físico muchísimo más desarrollado y solamente tendría que mantenerlo y seguirme cuidando, que no es lo mismo que tener todavía que desarrollarlo y empezar todo. Por lo tanto, es el mejor momento. Y el físico es algo muy importante, no solo si te gusta el gimnasio o ciertos deportes, es algo importante para la vida en general. Es decir, está demostrado que un ser humano se hace ya una idea, una concepción de una persona simplemente con los primeros milisegundos de verla. Es decir, por su apariencia física ya tenemos una concepción de las personas que vemos sin conocerlas de nada. Y esto pues nos va a ayudar
tanto en el trabajo, a la hora de buscar trabajos, nos va a ayudar a la hora de hacer negocios, a la hora de presentarnos ante personas, nos va a dar una imagen de más respeto, una imagen de más disciplina y una imagen más positiva. Es algo que se llama efecto halo. Cuando una persona luce bien físicamente, nuestro cerebro de forma psicológica empieza a atribuirle cualidades positivas, que no sabemos realmente si las tiene, pero empezamos a atribuírselas porque sí, porque nuestro cerebro funciona así. Entonces, aprovecha esta edad para empezar a construir tu físico y para diferenciarte también por ese lado, porque es la mejor edad y en la que más energía vas a tener y tiempo. Tercer consejo, muy polémico quizás, pero te voy a decir que no salgas de fiesta. Y este creo que es uno de los más importantes que va a haber. ¿Por qué? Porque la fiesta solamente te va a hacer perder el tiempo, te va a hacer muy probablemente juntarte con malas compañías y te va a hacer pues incluso problemas físicos a nivel de consumo de alcohol, de tabaco y esperemos que otras cosas no, pero también es posible. Así que yo realmente no saldría de fiesta, es algo que no te aporta nada. Tuve mi propia etapa de salir de fiesta, a los 17, 18, 19, salía pues prácticamente cada día que se pudiera salir, yo salía, si se podía 2 días a la semana, 2, si se podía 3, 3, si se podía 4, 4, salía todo lo que podía y fue una total estupidez por mi parte. No me trajo nada bueno, literalmente. Si esos años los hubiera aprovechado, en vez del tiempo de fiesta, a agarrar unos hábitos, a agarrar unas rutinas, a cuidarme físicamente, a no trasnocharme, a no juntarme con malas compañías, a... no sé, tío, es que es algo que no te aporta nada, literal, te resta más bien. Te resta en físico, porque si cumples el anterior consejo de exprimir tu físico al máximo, te va a restar muchísimo, mucho más de lo que crees. Si tú estás entrenando y no paras de salir de fiesta y de emborracharte y tal, y te trasnochas y no descansas bien, tu físico no va a mejorar nada, literalmente, va a mejorar muy, 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 muy poco y estás tirando básicamente todo el esfuerzo que estás metiendo en los entrenamientos, lo estás tirando solo por salir de fiesta. Y aparte te vas a juntar de malas compañías porque, sinceramente, no vas a encontrarte a un ingeniero de telecomunicaciones que está montando una empresa grande en ambientes de fiesta, sobre todo en los ambientes en los que se mueve la mayoría de gente joven, que es en discotecas de barrio totalmente marroneras, en verbenas de mierda, con borrachos de 15 años y gitanada por ahí. No te va a aportar nada, literalmente. Es un ambiente lleno de ruido, lleno de tonterías, de gente drogada, de gente borracha, de gente que no es gente, entonces no te lo recomendaría, ni siquiera para socializar. Mucha gente lo dice que deberías ir para aprender a socializar de joven. Yo creo que socializar se aprende mejor en otros ambientes que den más pie a conversaciones importantes, a crear lazos profundos, a establecer unas relaciones, ¿no?, que lleguen realmente a un punto humano más rico, porque de fiesta lo único que haces es estar aberridos, estar hablando de mujeres o de gilipolleces o chistes estúpidos de tontos. Entonces, la mayoría de las risas y de las relaciones que vienen es por estar borracho, estar drogado. Entonces, no es algo que te vaya a aportar nada. Cuarto consejo que te voy a dar, estoy mirando para abajo porque tengo aquí un guión, un pedazo de guión que simplemente son los pasos, todo lo demás pues lo estoy improvisando, lo estoy intentando sacar de la cabeza, así que si a veces veis que me trago y tal, pues lo siento mucho, pero creo que más o menos estoy improvisando bien. El cuarto consejo es que aprendas hábitos de imagen. Este consejo es fundamental y está también enlazado con el segundo de exprimir tu físico al máximo. Pero este es más rutinario, para que aprendas a cuidarte día a día. Tienes que aprender a pillar hábitos de higiene y hábitos de look, es decir, tienes que aprender a vestirte bien. Yo ahora mismo estoy en casa y tal, pues no estoy tan bien vestido, pero tienes que aprender a levantarte a X hora, asearte, lavarte los dientes, afeitarte, vestirte. Tienes que aprender ese tipo de hábitos porque son fundamentales para tu vida y la gente no le da importancia y se ríe de oh, jaja, hueles mal o no sé qué, o oh, sí, tengo que aprender eso porque si no, no sé qué, y si me voy a quedar en mi casa. Tienes que aprenderlo y es fundamental. No sabes realmente cuándo vas a salir, no sabes cuándo te vas a encontrar con una persona que te puede aportar algo, con una persona. Imagínate que vas a quedar con un amigo con el que quedas siempre, entonces no vas ni bien aseado, ni bien vestido, ni tal, porque es una persona con la que tienes mucha confianza y justo ese día os encontráis con otra persona que te va a ofrecer un empleo, que te puede ofrecer un empleo, o que te puede ofrecer un negocio, o que puedes conocerla para llegar a algún lado, o yo qué sé, lo que pueda ser. Pues ese día es mejor que vayas bien aseado, que vayas afeitado y que vayas bien arreglado. Y eso, pues es algo que no cuesta nada, simplemente es una cuestión de hábitos, que aprendas a hacerlo todos los días y después te saldrá automático y todos los días irás bien arreglado. Es una cosa que lleva 5, 10 minutos, 15 como mucho, no lleva nada, pero la mayoría de la gente no lo hace porque no ha aprendido ese hábito desde pequeños. Si veis vídeos, imágenes, a mí me gusta mucho ver vídeos restaurados de épocas antiguas, entonces miro muchos vídeos pues de los años 20, de los años 30, 40, veis a todo el mundo por la calle que va de traje, afeitado, bien vestido, bien arreglado, no sé si oliendo bien porque no puedo estar ahí para olerlos, pero se ve que van bien y que van de punta en blanco, que van cuidados. Hoy en día no, hoy en día se ve a la gente yendo con prendas
pues cómodas, por así decirlo, medio sucios, se ve muchos que no están aseados, que no están limpios. No debéis ir así, tendréis que aprender a tener ese hábito. Y si la gente antes podría hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. Lo que pasa es que antes pillaban ese hábito desde pequeños y se empezaron a acostumbrar a hacerlo y se metían en ese hábito, y ahora no. Ahora nos hemos dejado muchísimo. Así que por favor, empieza a asearte, a pillar hábitos de higiene, hábitos de vestirte, etcétera, porque es algo básico y está también relacionado con lo que hemos dicho antes de la imagen. Nuestro cerebro se crea ya una percepción de una persona simplemente por los primeros milisegundos de verla. Así que por favor, cuida también ese lado. El quinto consejo que te daría es que trabajes y que ahorres. Y esto puede sonar obvio, pero la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente se queda estudiando en el instituto, así como a trancas y barrancas. Algunos estudian más, otros menos. Después se van a la universidad o alguna FP y empiezan a trabajar a los 20 y pico. Algunos si hacen carrera mastrital a los 30, pues todavía empiezan a trabajar. No puedes hacer eso, tío. A los 20 y pico, 30 años ya eres un adulto. No puede ser que todavía estés empezando a ganar tu primer dinero. Es que no tiene ningún sentido y que estés todavía aprendiendo a lidiar con el mundo laboral y a tocar el entorno de verdad y la salvajidad que tiene la vida. No puede ser que empieces a hacer eso a los 20 y pico, 30 años. Tienes que empezar antes. Siempre digo esto, si empiezas a ahorrar y a gestionar tus finanzas antes de los 20, después cuando llegues a los 20, 20 y pico, 30, vas a tener un camino muchísimo más construido. Es decir, una persona que cuando llega a los 30 o a los 20 y pico, ya en muchos casos tiene pareja, quiere irse a vivir solo, quiere empezar a formarse una vida, tener, yo que sé, un coche, cosas así. Y si estás empezando a ganar tu primer dinero o todavía ni siquiera has empezado, ¿cómo vas a hacer eso? Puedes seguir estudiando y trabajando los veranos, trabajando los fines de semana, etcétera, pero por favor, trabaja y empieza a ahorrar, porque entonces vas a llegar a los 20, 20 y pico, 30, 30 y pico, cuando acabes de estudiar ya seriamente y te vayas a dedicar puramente a trabajar y puramente a crecer, hermano, vas a llevarle una ventaja criminal a todos los que no lo hayan hecho. O sea, vas a tener muchísimo más dinero, vas a tener muchísimo más patrimonio para invertir, vas a saber gestionarte mejor porque ya has lidiado con el entorno laboral, con los problemas que pueden surgir, y además te van a valorar muchísimo más en el mundo del trabajo porque vas a ser una persona con ya mucha experiencia y que demuestra que tiene ganas de trabajar desde joven. Por lo tanto, es que haces una diferencia muy grande si empiezas a hacerlo antes. Y eso, trabajar, ganar su dinero, ahorrar, búscate trabajos, yo que sé, lo que digo, de verano, de fines de semana. Intenta, por ejemplo, también empezar proyectos tuyos de vender algo, montar algún pequeño negocio. A lo mejor eso está muy bien también y es algo que te va a ayudar a tener iniciativa durante toda tu vida y que es algo fundamental para crecer. Así que métete esta idea en la cabeza y agarra este concepto que es muy importante. Sexto consejo que os voy a dar, y es que aprendas a diferenciarte de los demás. Y esto va más ya por el lado social o el lado incluso psicológico. Y es que no intentes siempre encajar con los demás. No tiene sentido. Más que por crear a lo mejor alguna relación cuando te interesa hacer, pues lo que digo, contactos o negocios o algo así, no intentes encajar con los demás, ni caerle bien a la gente, ni integrarte en los grupos. Eso no tiene sentido y es a lo que más tendemos cuando estamos en estas edades de 14, 15, 16, 18, pues lo que he dicho antes, ¿no? A intentar encajar con el grupo. Por eso muchos empiezan a salir, aunque quizás no se lo pasan del todo bien con las cosas que hacen, pero empiezan a salir. Muchos empiezan a beber y a fumar simplemente por aparentar, por verse más guays frente a los demás, por verse más imponentes, por verse más mayores. Otros pues cambian incluso sus formas de vestir para encajar, sus formas de actuar, su personalidad, sus aficiones incluso para encajar con los grupos. No hagas esas mierdas, tío, porque al final lo único que estás haciendo es vender tu personalidad y dirigirte hacia el promedio. Y tú no quieres ser promedio, tú quieres ser superior al promedio. Por lo tanto, si tú quieres tener un valor extra y no ser como es la mayoría de la gente el promedio, tú no puedes actuar como actúa el promedio ni pensar como piensa el promedio. Porque si no, si actúas como actúa el promedio, vas a quedarte siendo promedio toda tu vida. Y tú no quieres eso, por lo tanto, aprende a diferenciarte. El ser humano al final es un ser gregario y siempre, por instinto, tendemos a querer integrarnos. Es decir, en la prehistoria, para lo que está preparado nuestro cuerpo es para vivir pues, en la naturaleza salvaje. Y entonces era fundamental tener grupo, porque si te quedas solo, pues estás indefenso ante cualquier animal, ante cualquier cosa que te pueda atacar, muy difícil encontrar recursos, muy difícil establecer pues unas relaciones reproductivas, que es algo básico para nuestros instintos, pero hoy en día no es necesario nada de eso. De hecho, hoy en día suele tener más respeto al final la gente que se diferencia de la gente que encaja, porque quizás a los 15, 16, 17 años te digan, uy, este que está apartado, este que no encaja, pero cuando llegues a los 20 vas a tener muchísimo más respeto, porque van a ver que has construido algo más grande de lo que ellos han hecho, que eres una persona diferente, que eres una persona que tiene valor, porque es una persona escasa, una persona que no suele haber. Por lo tanto, vas a tener más valor. Y esto lo he notado muchísimo yo con compañeros que tenía en el instituto, que en el momento eran a lo mejor un poco pringados porque estudiaban mucho, porque trabajaban mucho, porque tal, y no salían de fiesta, no hacían
pues relaciones como hacíamos nosotros, como decía yo, a nivel social, pero sin embargo, ahora a los 20, 20 y pico, literalmente todos queríamos ser como ellos. Y es que al final ellos han construido cosas que nosotros no, por lo tanto, realmente aprende a diferenciarte, que te den igual si encajas o no, que se ríen de ti o no, que te la pele, tío. La gente se va a reír de ti, quieras o no, se va a burlar de ti, quieras o no, te va a criticar, quieras o no. Entonces, tú haz tu propia vida y ten tu propia personalidad. No te vendas por encajar. Muy importante. Y séptimo consejo es que leas, aprendas y te cultives intelectualmente. Fundamental. No solo en las áreas en las que tú te quieres dedicar, como he dicho antes, que te tienes que aprender una habilidad específica, vale, eso está muy bien, pero también que aprendas en general a moverte, cómo funciona la economía, cómo funciona la política, lee libros básicos. Te puedo recomendar libros para que aprendas de economía, por ejemplo, lee Economía Básica de Thomas Sowell. Es un libro fundamental para entender los conceptos básicos de la economía, que además no es nada complicado, está preparado para que cualquiera pueda leerlo, es un manual de economía muy básico y es buenísimo. Aprende a leer ese libro. Puedes leer también libros un poco más de mentalidad, como por ejemplo David Goggins' Can't Hurt Me. No me puedes herir, en español creo que es la traducción literal. Un libro fundamental a nivel de mentalidad, buenísimo. Y nada, en resumen, que te sigas desarrollando a nivel político. Aprende las distintas corrientes políticas, a nivel intelectual, perdón, aprende las distintas corrientes políticas, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el liberalismo, qué es la tradición religiosa, que aprende todo eso, aprende cómo se mueve el mundo, aprende sobre geopolítica, lee y aprende. Igual que pongo el ejemplo de la política y la economía, porque son los temas que a mí más me gusta leer, también de otras cosas, puedes aprender sobre coches, sobre un montón de cosas, y al final el conocimiento no ocupa lugar y todo te va a servir. Si en el día de mañana se te estropea el coche y tú sabes de coches, primero, puede ser que incluso lo arregles tú, si tienes la práctica, o segundo, puede ser que lo lleves a un taller y no se ríen de ti, no te estafen, no te cobren cosas que no son, no te intenten meter cosas que no tiene el coche, porque tú sabes más o menos y controlas más o menos, aunque sea conceptos básicos, y eso es fundamental. Para todo en la vida nos va a servir tener conceptos básicos de economía para que no nos estafen en los bancos, que no nos intenten estafar en inversiones, que no nos intenten engañar en trabajos. Son cosas básicas en todo, yo qué sé, de electricidad, de fontanería, de todo, es básico. Así que por favor, sé una persona curiosa, lee, aprende, intenta cultivarte y ser una persona lo más formada posible, no solo a nivel académico, sino a nivel de cultura, es fundamental. Y se nota muchísimo la diferencia de una persona culta a una persona que no lo es. Hay muchas personas que son expertos a lo mejor en su campo, pero después a la hora de moverse en su vida, a la hora de hablar con ellos, a la hora de establecer relaciones, parecen imbéciles porque no tienen ningún nivel de cultura. Y una persona con cultura es muy interesante, tiene muchos temas que hablar, aprende a diferenciarse porque se da cuenta de que la mayoría de la gente no está en su nivel intelectual, aunque suene un poco egocéntrico decirlo, es así. Si una persona está más cultivada, es más inteligente, tiene más información, tiene más datos, tiene más conocimiento, obviamente intelectualmente es superior a personas que no tienen tanto conocimiento. Esa es una obviedad. Si no lo quieres aceptar, pues problema tuyo, tienes un problema de inferioridad o de cómo te sientes acomplejado, pero es la realidad. Una persona superior es superior, punto. Entonces, apréndelo porque es básico. Lee, aprende y cultívate. Simplemente eso. Así que nada, estos son 7 consejos que quería dejaros a los chavales jóvenes, que yo al final soy un chaval joven, pero que me gustaría haber empezado a realizar pues mucho más joven, porque hoy en día estaría muchísimo más desarrollado y muchísimo más alto, a un nivel más alto de lo que estoy ahora, la verdad. Pero bueno, simplemente dejaros eso ahí e intentad aplicarlo realmente porque os van a ayudar muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, pues dadme un like, una suscripción, que me vendría bien para apoyar el canal y para seguir creciendo. Y nada, todo lo que me queráis decir en los comentarios, toda crítica, todo lo que queráis, si queréis añadir cosas, lo que sea, me lo podéis decir siempre de forma respetuosa, pero acepto totalmente cualquier crítica, cualquier aporte y todo. Siempre que sea de forma respetuosa será bienvenida y no tengo ningún problema en que me lleven la contraria en cosas ni nada. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado y que os haya servido mucho. Adiós.